Que el Señor los bendiga. Vamos a estar estudiando la Reina Valera, o sea, viendo si realmente es confiable la versión Reina Valera, en particular la 1960. En los últimos años han surgido confusión de diferentes lados, personas levantándose a decir que no es confiable comparado a otras versiones, todo tipo de cosas. Un documento que leí que se titula 38 razones bíblicas porque no puedo usar la Biblia Reina Valera, y escrito por un misionero generalmente que de países norteamericanos que van a países hispanos y miran que dicen que la King James, la versión en inglés del Rey Santiago, es mejor que la Reina Valera. Entonces, vamos a ver un breve acerca de esto, analizar todo esto. Hay personas que dicen que también, al otro lado, que dicen que solo la 1960, Reina Valera, es la mejor traducción, o sea, es la versión correcta. Vamos a ver eso. Entonces, es muy importante porque eh, cuando uno sabe que es la palabra de Dios, eh, va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver dos escrituras para iniciar este estudio. Dicen en Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 en adelante, es el apóstol Pablo advirtiendo al joven Timoteo de cuidarse de la falsa doctrina. Dice entonces, Primera de Timoteo, capítulo 1, del 3 en adelante: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, hay cosas que tenemos que ver realmente si son para edificación del pueblo. Y haciendo un estudio de todas estas cosas, leyendo diferentes versiones, o sea, eh, diferentes versiones de la Biblia, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la Reina Valera 95, Reina Valera 1960, la Reina Valera 1909, y viendo diferentes posiciones de personas que dicen que la King James es mejor, etcétera, y varias cosas. Lo que voy a hacer con este video, y porque miro que hay mucha confusión, o puede el enemigo utilizar esto para confundir al pueblo de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo de guardarse faltas doctrinas y no meterse en cosas así, en contiendas o en discusiones que no van a traer edificaciones. Vamos a ver también en 2 Timoteo, capítulo 2, del versículo 14 en adelante, que es también el apóstol Pablo advirtiendo al joven pastor Timoteo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Está hablando a los obreros, cómo escoger a obreros para el trabajo del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, y da ejemplo que algunos que se desviaron de la fe, a Himeneo y a Fileto, en el versículo 17. Entonces, todas estas cosas, cuando estudié más a profundo acerca de esto, llegué a esa conclusión, que estas cosas no traen provecho, no traen edificación, y es perdición para los oyentes. Y lo que causa es que el enemigo entra y dice: mira, la Biblia no es confiable, cuando verdaderamente la Biblia
es la espada del Espíritu, es la palabra soplada por Dios, dada por Dios, es el verbo. Entonces, para el cristiano esto debe ser algo certísimo, como Lucas escribió al comienzo de Lucas, las cosas para que sean certísimas, que creamos en él. Entonces, también abajo voy a poner unos links abajo de YouTube que van a más profundidad, que pueden ver cómo estudiar la Biblia y acerca de defendiendo estas posiciones con otras personas que se van más en profundo. Pero este video es para agarrar para que el pueblo de Dios no sea confundido. Realmente creamos la palabra de Dios, que Dios ha preservado su palabra a través de los años. Sobre estos versículos que leí, otra cosa que quería también enfocar en la gran comisión en Mateo 28 es bien importante. Vamos a repasarla porque tiene que ver mucho con esto, lo que estamos hablando de las traducciones. Dice en la gran comisión en Mateo 28, del 16 en adelante. Bueno, del 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces ahí vemos en la gran comisión una cosa interesante: hacer discípulos. Entonces, y en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando una persona se convierte, nace de nuevo, se arrepiente, cree en Jesús, pone su enfoque, su vida en Él, tiene que ser un discípulo de Él. Y eso requiere disciplina, requiere estudio de la palabra, como vimos ahí en Timoteo 2:15, acerca de que tenemos que ser un obrero aprobado, estudiar. Juan también, Jesús le dijo a su escudriñar las escrituras. Los de Berea en Hechos 17 dice que eran mejor que los demás, en el sentido más honrado, porque ellos iban a buscar las escrituras, no confiaban solo lo que Pablo decía. Y eso es lo que debemos hacer los cristianos. Y lamentablemente en estos últimos tiempos, esa es una de las cosas que no estamos haciendo. Tenemos pereza y es que requiere tiempo, requiere buscar la escritura, escudriñarla, estudiarla con un lápiz, en la mano, con un papel, viendo diferentes versiones, orando al Señor, buscándolo en ayuno y en oración. Todas estas cosas importantes. Entonces, cuando uno es discipulado, tiene que saber las cosas fundamentales, lo que es la base del cristianismo. Tiene que saber qué es la regeneración, la santificación, la consagración, que es o sea, que ser bautizado en agua, qué significa ser lleno del Espíritu, qué significa vivir una vida en santidad. Muchas cosas que son fundamentales, que es el infierno, que es el cielo, quién es Satanás, quiénes son los ángeles. Entonces, cuando el cristiano verdaderamente va por un discipulado que le llega a entender las cosas fundamentales, quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, cuál es la función de ellos, son las cosas que debo hacer yo como cristiano, va a tener esa base y de ahí va a poder, cuando lee la Biblia, va a poder entenderla y evitar todas estas confusiones. Porque cuando uno sabe lo que es correcto, verdadero, aun cuando hay un error en traducción, eso no va a ser, no lo va a afectar, porque sabe que a través de la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, lo que Dios habla acerca de un tema, y no va a sacar un texto fuera de contexto. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que ser un pueblo que estudie la palabra de Dios, no un pueblo perezoso. Osea 4:6 dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y bueno, tenemos que estudiar, escudriñar, meditar
memorizar la palabra de Dios. Recuerda que Jesús, cuando él estuvo en el ayuno de 40 días, él como se defendió, escrito está, él decía la palabra. Así fue que se defendió contra Satanás, y así debemos nosotros llegar a un punto de poder realmente utilizar la palabra de Dios, ser buenos obreros. Entonces, vamos a ver entonces algunas de las cosas, oposiciones o cosas que se han levantado en este tiempo, en estos últimos tiempos, contra la Reina Valera o decir que no es confiable. Primero vamos a ver cuatro puntos esenciales que tenemos que entender acerca de la palabra de Dios. Lo primero, acerca de por qué es confiable. Número 1, la fe. Que Dios preserva su palabra. Que Dios preserva su palabra. Número 2, por las traducciones, o sea, que hemos recibido. Número 3, la historia de su traducción. Y número 4, el fruto que está produciendo. Entonces, interesante que la Reina Valera 1960 es la que por muchos años se utilizó en el pueblo evangélico hispano, todos estos tiempos donde han habido persecuciones fuertes en países que han perseguido la palabra de Dios, y personas han muerto por el evangelio, y la Biblia, la versión que han tenido es la Reina Valera 1960. ¿Por qué Dios va a cometer un error? Y vamos a ver después más algunos puntos que ellos dicen porque no es confiable. Y son cositas, como dije, palabreríos que no afectan la doctrina fundamental de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces. Entonces tenemos que confiar que Dios, primero, por fe, de que Dios ha dado al pueblo hispano la traducción correcta, o sea, su palabra. Eso es por fe. Y es los atributos de Dios, que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Si es Dios todopoderoso, ¿cómo no va a poder proteger o preservar la traducción correcta? Para que las personas que oyen la palabra crezcan en la fe, porque dice la palabra de Dios en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces eso es lo primero, tenemos que confiar por fe a través del tiempo por quién es Dios, el Dios que nosotros creemos, y no creer que es un Dios que da cosas a la media o permite que el pueblo perezca por no tener una palabra confiable. Número 2, a través de las traducciones. Un poquito, en 1516 había una persona que se llama Erasmo. Entonces él fue el que publicó primera edición de la traducción al griego, una versión. Y interesante que esta fue la versión que utilizó Juan Lutero, Martín Lutero, para traducir al alemán. Y después la segunda edición fue la que usó William Tyndale para traducir al inglés. Que era un sacerdote católico. Otra cosa interesante, porque la mayoría de todos los que eran de la Reformación eran sacerdotes antes, en ese tiempo, porque esos eran los únicos que podían leer la Biblia, tenían acceso a la Biblia, los que entendían el idioma en ese tiempo, que la Biblia estaba escrita en latín. Entonces no es sorprendente que las personas que traducieron primeramente eran sacerdotes, porque ellos eran los que tenían acceso, y Dios abrió los ojos de estas personas y ellos traducieron al lenguaje común de su país, a donde ellos vivían. Entonces vemos también la persona Casiodoro de Reina, fue que Dios utilizó en 1510
569 para traducir al español. Y después Ciprano de Valera, que hizo una, también aportó, y por eso tenemos la Reina Valera, esas dos personas originalmente. Y entonces tenemos una historia, podemos confiar, estas personas eran seguidores de Dios a través y ellos estaban bajo persecución, pero ellos querían dar la Biblia en el idioma de las personas, en el común, lenguaje común. Entonces vamos a ver también la historia, un breve de la traducción, como había hablado, de esta personaje que en 1516, Erasmo, que tradujo el Nuevo Testamento en griego. Y esta persona fue que acusan en ese tiempo los católicos de que él fue el que puso el huevo que trajo la reformación. O sea, pero este Erasmo, él se mantuvo en la Iglesia Católica en ese tiempo. Él lo que quería era una Biblia, traducir los clásicos, tradujo también otros clásicos del griego, a que las personas podían entender y apreciar literatura. Le llamaban el príncipe del humanismo. Entonces, toda esta persona, y la primera Biblia en español, o sea, del Reina Valera, se conocía como la Biblia Oso, que tenía una foto de un oso al comienzo. Entonces, brevemente ahí, como dije, ahí abajo voy a tener un sitio donde hay más información que puede profundizar. Y si alguno tiene también la Biblia de Estudio y Mundo Hispano, hay un excelente comentarios al frente de bastantes teólogos y personas estudiadas que narran más en detalle acerca de la historia de la Reina Valera. Entonces, vamos a ver también una escritura bien importante acerca, varias escrituras de lo que la Biblia habla acerca de esto. Ya leímos esto unos versículos antes, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es 2 de Timoteo capítulo 3 del 17 al 17. También tenemos en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Vemos ahí brevemente algunos de los puntos que por qué podemos confiar en la palabra de Dios, específicamente en la Reina Valera, pero en las traducciones, ¿no? Que Dios ha preservado su palabra. Vamos a ver acerca del fruto. Tenemos más de 400 años en la Reina Valera, que personas han sido convertidas, han sido transformadas. Vemos el fruto. Dios ha preservado su palabra. Eso es una palabra confiable. Salmo 33:4 dice: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Vamos a ver Tito 3, del 8 al 9. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías, diabismos y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, como Timoteo. Entonces, interesante, en Tito 3, 10 al 11 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vamos a ver Primera de Pedro 1:23.
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Primera de Pedro 1:24, vamos a seguir, y el 25, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Sécase la hierba y la flor se cayó. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor los bendiga. Vamos a ver otra parte en otro video, parte 2.